Este texto que acabamos de leer, como les decía, pues es un texto que lo conocemos, la mayoría, yo creo que todos. Y nos habla acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? El hacer la voluntad de Dios es una decisión personal, ¿cierto? Usted puede hacer o no hacer la voluntad de Dios. Pero este texto nos habla de tres características inicialmente de la voluntad de Dios. Dice, en primer lugar, que es buena. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena? Todos creo que creemos que la voluntad de Dios es buena. Además, todos los días le decimos al Señor que se haga su voluntad, ¿cierto? En el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena. Dile el que está a tu lado, la voluntad de Dios es buena. Por aquí no los veo. Dile a la que está a tu lado ahí, la voluntad de Dios es buena. Segundo, la voluntad de Dios es agradable. A ver, los niños le van a decir a la persona que tienen ahí a su lado, la voluntad de Dios es agradable. Qué chévere, ¿cierto? Es buena y es agradable. La voluntad de Dios es buena y es agradable. Tercero, es perfecta. ¿Es qué? Perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Entonces, por estas tres razones, escúchenme bien, nosotros debemos anhelar vivir siempre conforme a la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado, debemos vivir siempre conforme a la voluntad de Dios. A ver, dilo ahí. Debemos vivir siempre conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos trae bendición. ¿Cuántos les gusta que Dios los bendiga? Yo creo que a todos anhelamos la bendición de Dios, ¿cierto? Todos los días dice la palabra que son nuevas cada mañana sus bendiciones. Nos trae también protección. Oye, no hay cosa más hermosa que sentirse uno protegido por Dios, cuidado por Dios. No hay cosa más hermosa que sentirse uno seguro en la vida. Esto es una bendición bien especial. Ahora bien, la pregunta que todos debemos hacernos en este momento: ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hágase esa pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque, como decíamos inicialmente, el hacer la voluntad de Dios es una decisión. Yo puedo hacer mi voluntad, ¿cierto? O puedo tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Ya vimos por qué es bueno hacer o vivir haciendo la voluntad de Dios, porque nos trae bendición, porque nos trae protección, porque nos da seguridad para nuestra vida. ¿Cómo podemos sentirnos seguros que la decisión que tenemos que tomar está de acuerdo o está conforme a la voluntad de Dios? Mire que todos los días estamos tomando decisiones, ¿verdad? Adelanten las manos los que hoy han tomado al menos una decisión. Yo creo que el solo hecho de tomar la decisión de venir ya es una decisión. Ahora les pregunto, ¿esa decisión estará conforme a la voluntad de Dios o no? ¿Qué dice la Biblia? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo les garantizo que el estar aquí es la voluntad de Dios. Todos los días estamos tomando decisiones. Pero lo que hoy tenemos que aprender es a saber cómo usted puede estar seguro de que lo que está decidiendo, de lo que está planeando, está conforme a la voluntad de Dios. En el texto que leímos inicialmente, quiero que lo coloquemos nuevamente ahí en la pantalla.
nos dice, ahí hay un verbo, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios. Es decir, que nosotros tenemos que comprobar, antes de tomar una decisión, hay que comprobar si eso es la voluntad de Dios o no es. ¿Verdad? Usted que está haciendo un negocio, que piensa irse de viaje, que piensa de pronto cambiar de trabajo, o cambiar de auto, o cambiar de casa. ¿Usted ya comprobó que eso es la voluntad de Dios? O aquellos que se piensan casar, o que le está gustando la niña o el jovencito, ¿ya comprobaron? La palabra de Dios dice que hay que comprobar. ¿Y qué es comprobar? Una cosa es probar, ¿cierto? Entonces uno prueba el bombillo a ver si funciona, ¿cierto? Yo tengo aquí un billete, mire. Cuando a mí me llega un billete, esto yo lo que hago es comprobar, ¿cierto? ¿Será falso quizás? Entonces le hago las pruebas, ¿no? Lo paso ahí por la máquina. Le hago compruebo a ver si ese billete realmente es lo que dice ser. Si tiene el valor, porque hay muchos billetes que son falsos. ¿Usted le ha metido un billete falso? Quizás no comprobamos, ¿cierto? Muchas de las veces nos pasa así. En la vida, con las decisiones que tomamos, nos parece que es lo correcto lo que vamos a hacer. Y resulta que no. ¿Sí? No es. Comprobar es pasar a tener la certeza de la veracidad de una suposición. ¿Sí? De una suposición. Eso es lo que significa comprobar. Es decir, que comprobar es pasar de la suposición a la seguridad. Yo puedo suponer, y uno supone a veces muchas cosas. Y más aún cuando el resultado final no lo conocemos inmediatamente, sino por allá después de un año, después de 2 años. Una decisión que uno toma en la vida, ¿sí? Uno no puede de inmediato decir esa decisión estuvo bien tomada o estuvo mal tomada, porque con el tiempo a veces nos damos cuenta del resultado. Entonces debemos de pasar de suponer a tener la seguridad. Debemos de pasar de la inseguridad a tener la certeza de algo. Esto nos enseña a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que no debemos conformarnos con suponer que algo puede ser la voluntad de Dios. El Señor nos dice que debemos comprobar antes de eso. ¿Ya comprobó si ese jovencito que le mueve el piso, sí está conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios? Hay que comprobar. Aplíquele las pruebas. A ver. ¿Por qué? Porque debemos tener la certeza y la seguridad de obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros somos acelerados, ¿cierto? Y entonces no aplicamos esa comprobación que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Sino que actuamos de manera rápida. Y como queremos las cosas que sean así instantáneas, como es todo hoy día, entonces no comprobamos. Pero el Señor nos dice que debemos de comprobar si eso está conforme o no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar entonces cuál es la voluntad de Dios? Y eso tenemos que aprenderlo para todas las decisiones, para todos los pasos que tomemos en la vida. ¿Sí?
Porque hay cosas que aparentan ser, pero no lo son, ¿cierto? Hay cosas que al hombre le parecen rectas, dice la Biblia, pero que su final no es el mejor. Por eso es muy importante que hoy nos preguntemos si lo que vamos a hacer, la decisión que vamos a tomar, el cambio que vamos a tomar, el paso que vamos a dar, está enmarcado dentro de la voluntad de Dios que dijimos que es buena, que es agradable y que es perfecta. La primera pregunta que yo debo hacerme o que usted debe hacerse es: ¿qué dice la Biblia con respecto a esa decisión? ¿Qué dice la Biblia? Ese es el primer paso que nosotros debemos dar. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imaginémonos una lámpara. Usted va por un camino, ¿cierto? Esta vida es como ese camino. Y la palabra es como ese faro, esa lámpara que nosotros llevamos para poder ver por dónde vamos. La palabra entonces es la que nos demuestra la voluntad de Dios para los seres humanos, para todos. Amén. La palabra de Dios nos declara lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. ¿Sí? Dijimos que el hacer la voluntad de Dios, como decía el salmista, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley llevo dentro de mí, dice el Salmo 40, versículo 8. ¿A cuánto les gusta hacer la voluntad de Dios? Levanten la mano. Porque hay gente que le gusta hacer su propia voluntad, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es la que nos dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Adicionalmente, lo que está permitido y lo que nos está prohibido hacer. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿cierto? Esa mamita que le dice al hijo: pero es que esa niña no le conviene, por favor. No, pero es que es la que me gusta, es que, ¿sí? Ya hay que consultarlo en la palabra si le conviene o no le conviene. Amén, hermanos. Para eso tenemos la Biblia, por eso es que hay que leerla. Léala para ser sabio, ¿cierto? Practíquela para ser santo. Es esa lámpara, la palabra de Dios, la que nos guía a nosotros por esta vida. Por eso, si queremos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, lo primero que debemos hacer es dejarnos iluminar por la palabra de Dios, preguntándonos, ¿cierto?, de manera sincera y honesta para nuestra propia vida. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Por ejemplo, si usted se va a casar, entonces ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Pues coja la Biblia a ver qué dice acerca del matrimonio, cuáles son los requisitos, qué debe tener la persona. Ahí está en la Biblia es el manual, ahí encontramos de todo, absolutamente de todas las cosas de la vida. Si usted va a hacer un negocio, si se va a cambiar de ciudad, si va a cambiar de empleo. Consultemos la palabra de Dios. Hagámonos otra pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? De acuerdo con la palabra de Dios, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, ¿le agrada o le desagrada a Dios? ¿Le hemos preguntado a Dios antes de tomar esa decisión? A veces no, ¿no? Decidimos de una porque nos parece, porque el corazón me lo dice. Pero ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te dejes guiar por el corazón. Déjate guiar, ¿por qué?
por la palabra del Señor. La palabra de Dios dice la Escritura que permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Este mundo puede cambiar y está cambiando demasiado, pero la palabra de Dios, démonos cuenta que permanece para siempre. Una segunda pregunta que debemos hacernos, amada iglesia, es si lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, glorifica a Dios. ¿Eso glorifica a Dios o no glorifica a Dios? La Escritura dice allí en Corintios 10, 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces la decisión que voy a tomar glorifica a Dios. El paso que voy a dar glorifica a Dios. Y ahí el Señor le va indicando, ¿cierto? Si, no, eso no agrada a Dios, entonces no se vaya por ese camino. Entonces, amada iglesia, lo que Dios anhela de parte de nosotros que somos sus hijos es que nosotros glorifiquemos a Dios con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Por eso, cuando le lleguen malos pensamientos, lo primero que usted tiene que pensar es, bueno, este pensamiento como que no está conforme a lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que nosotros glorifiquemos su nombre con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. A veces tomamos decisiones ahí locas, que no glorifican a Dios. Las tomamos porque nuestro corazón se acelera, ¿no? O por cualquier otra circunstancia. Tenemos que decirle gloria a Dios. La decisión que voy a tomar glorifica a Dios. Eso ya es un buen indicador. Ya le pasé el filtro de la palabra y cumple, ¿cierto? La palabra de Dios dice que sí, que está bien, entonces vamos por buen camino. Con la decisión, las personas que van a salir afectadas o beneficiadas con la decisión pueden decir gloria a Dios por la decisión que tomó el hermanito, gloria a Dios por la decisión que tomó el pastor, gloria a Dios por la decisión que tomó mi esposa o que tomó mi esposo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos siempre. Una tercera pregunta que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que debemos hacernos es, esa decisión o eso que voy a hacer afecta mi relación con Dios, afecta mi crecimiento espiritual. ¿Sí? Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es ¿qué? Lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, ¿no? Le parece que es la voluntad de Dios. Pero su final, dice, es camino de ¿qué? De perdición, es camino de muerte. Y hay a veces oportunidad. Hace 8 días creo, bueno, entendíamos y el Señor nos enseñaba cómo el enemigo a veces usa las oportunidades para engañarnos. Y a veces hay oportunidades que aparentemente son buenas, pero o no me convienen, ¿cierto? O no me edifican espiritualmente. Entonces todo aquello que nos roba el tiempo con Dios no conviene.
Todo aquello que nos aleja de sus caminos no conviene. Todo aquello que nos aleja de nuestra iglesia, eso no conviene, ¿cierto? No edifica. Todo aquello que lleva quizás a enfriarme espiritualmente. Y oportunidades puede ser un trabajo, puede ser un negocio. Una oportunidad, por ejemplo. No, es que me salió la oportunidad de colocar un negocio. Pero ese negocio no me deja, me roba el tiempo de venir a la iglesia los domingos, de congregarme. Eso puede llevar con el tiempo al enfriamiento espiritual. ¿Sí? O un trabajo pero tengo que estar viajando todo el tiempo. Entonces voy a descuidar mi familia, voy a descuidar mis hijos, no puedo ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros tenemos que tener presente. No conviene entonces, y lo que no conviene, pues lógicamente no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Nunca la voluntad de Dios es que nosotros que somos sus hijos nos apartemos, nos aislemos, nos alejemos de Él. Dios no quiere que sus hijos se aparten de Él. Dios quiere que sus hijos estén en una comunión plena con su Señor. El Señor no lo enseñó en su palabra. El Señor dice, separados de mí, nada puede ser. A ver, despierte al que está a tu lado. Dígale, separado de mí no puede hacer nada. Nada podéis hacer. Debemos tener claro eso en nuestra vida. Separados del Señor, nada somos y nada podemos hacer. Todo aquello que no me edifica espiritualmente, no me conviene. Amén. No me conviene. La voluntad del Señor, ¿cuál es? Que seamos edificados cada día. Que no sigamos siendo los mismos niños, sino que vayamos creciendo espiritualmente y adicionalmente que permanezcamos en sus caminos. Porque las oportunidades nos pueden hacer que desfallezcamos en el propósito de Dios. Pablo le decía allá a la iglesia de Corinto, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Firmes y constantes. La vida cristiana es una carrera, la comparo con una carrera atlética de resistencia, de perseverancia. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que tenemos que estar todos los días pendientes nosotros. Todo aquello que impida que crezcamos en la obra del Señor siempre no es la voluntad de Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Otra pregunta para que los que están tomando nota, los felicito. Otra pregunta, ¿puede afectar esto mi relación familiar? ¿Puede afectar esto mi relación matrimonial? Esa decisión que estoy ahí como que no sé si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Pues pregúntese, ¿esto va a afectar mi relación con mis hijos, con mi familia, con mi esposa? ¿Esto va a afectar mi relación con mi esposo o mi esposa? Mire que la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Primera de Corintios 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué dice el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
En esta área muchas de las veces tomamos decisiones egoístas, pensando solamente en nuestro beneficio o en nuestro bienestar, sin pensar en el daño que podemos causarle a la otra parte. Debemos comprender, ¿cierto? A través de la palabra de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la palabra de Dios ahí no es clara, que las parejas no se separen en lo posible, pero muchas de las veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de negocios, ¿qué pasa? Se separan. Y finalmente el enemigo usa esa ausencia o esa separación para traer disensión y finalmente separación y divorcio. La voluntad de Dios no es que nosotros abandonemos a nuestra familia, sino que estemos pendientes de nuestra familia. Oremos al Señor por un trabajo en el cual yo pueda estar con mi esposa y con mis hijos, ¿cierto? Pero no dejarlos solos ni abandonados, ¿cierto? El enemigo cumple su función, está para robar, para matar y para destruir. Y en el tema de la familia, ese es el blanco perfecto del enemigo para dividir, para destruir los hogares. Hay que tener la lupa no solamente puesta en el tema económico, sino también debemos tener nuestra mirada en la estabilidad de nuestra familia. Porque a veces el enemigo nos presenta una mejor oportunidad porque nos van a pagar más. Pero eso va a implicar que yo tenga que irme de la casa, que irme a otra ciudad y voy a descuidar mi hogar. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos esto para comprobar si verdaderamente es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Hay que pensar no solamente en lo que podamos ganar, sino también en lo que podemos perder. Y el activo más importante, más valioso que usted tiene y yo tengo es nuestra familia. Son nuestros hijos, son nuestro hogar. ¿Con qué dinero comprará uno un matrimonio, un hogar? Con ninguna plata del mundo. Por eso es que debemos de cuidar ese tesoro que Dios nos entregó en nuestras manos. Finalmente, una quinta pregunta que debemos hacernos es si eso que vamos a hacer, eso que vamos a tomar, trae paz a mi corazón. Cuando oramos a Dios pidiéndole sobre el asunto. Normalmente, antes de tomar una decisión, siempre oramos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos oran a Dios para tomar decisiones? A ver. Si eso le da paz, quiere decir que Dios nos va a acompañar en la decisión. Si no le trae paz, quédate quieto. Mire lo que dice la palabra. Filipenses 4:6. Por nada estáis afanosos. Adelante en la mano los afanosos. Por nada estemos, ¿qué? Afanosos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer conocer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las señales cuando vamos a tomar una decisión es que cuando usted ora a Dios, le trae paz. Si eso te da paz, quiere decir que Dios está con nosotros. Quiere decir que eso es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Dios dijo, el Señor lo dijo, ¿no? Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ellos son, ¿qué? Mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Mire, qué lindo es cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios.
Alguna vez yo tomé una decisión que el Señor no me dio paz, no trajo paz a mi corazón cuando le pedí al Señor. Y el resultado pues fue tenaz. ¿Por qué? Porque a veces hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pues Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero Él también nos pide que hagamos su voluntad. Porque nosotros le decimos, Señor, hágase su voluntad en el cielo, así también aquí en la tierra. Pero nosotros hacemos lo contrario muchas de las veces. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos nuestra decisión en las manos de Dios. Es como decirle, Señor, guíame en esta decisión. Muéstreme si es tu voluntad o no es tu voluntad. ¿Cierto? Y a veces le pedimos a Dios que nos compruebe y nos recompruebe. Y está bien. Pero hagámosle caso al Señor, porque a veces Dios no nos da paz. Más sin embargo, metemos la cabeza. ¿Cierto? Actuamos. Y ahí sí pasa como le dice la mamá, pero yo te lo dije, ¿no? Pero yo te lo advertí. La paz de Dios, dice, es la que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y el Señor, cuando no trae paz a nuestra vida, nos está diciendo que esa petición, que ese proyecto, que esa decisión no está de acuerdo con su voluntad. Punto. Entonces hay que abortar ahí el plan inmediatamente y no seguir maquinando sobre lo mismo. El enemigo le va a decir, pero mire, es que la oportunidad, pero es que mire, se va a ganar el doble. ¿Cierto? Pero si no le trae paz a su vida y a su corazón, como dicen por ahí, deje así. Deje así. No sigamos adelante cuando eso no nos trae paz. Hay personas que ni siquiera oran a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pues la toman ahí. Pero nosotros sabemos que la oración, cuando nosotros le pedimos a Dios, el Señor dice, no se angustien, no se afanen, tráiganme sus peticiones en oración y ruego. Y la paz del Señor, esa es digamos, como el catalizador. Si eso me trae paz, estoy seguro de que la decisión es conforme a la voluntad de Dios. Estoy seguro de que Dios me va a acompañar en ese camino. Mire que alguna vez Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no me va a acompañar en este proyecto, en este plan, mejor no nos saques de acá. No nos saques de acá. Por eso, amada iglesia, qué importante es que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Su voluntad, hacer la voluntad de Dios a veces no resulta tan agradable. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas, esa es nuestra manera, y que las cosas salgan rápido y que bueno, que sea de una, ¿cierto? Pero no, hay que hacer el proceso, hay que preguntarnos, hay que pedirle a Dios, hay que ir a la palabra. Porque después, como dicen por ahí, después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Después de que hayamos tomado la decisión, hay que asumir las consecuencias. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros entendamos que vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros siempre. La Escritura dice, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para todos nosotros. ¿Verdad? Pero como iglesia nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Nuestro corazón no es un buen consejero. Vayamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a mostrar verdaderamente los pasos que tenemos que dar y el camino que tenemos que seguir.
Por eso, amada iglesia, hoy aprendíamos al comienzo que no podemos seguir actuando como niños, ¿cierto? Sino que tenemos que ir creciendo, ir madurando. Y algo que nosotros tenemos que, como cristianos, saber es saber cuál es la voluntad de Dios. En todas las decisiones, por grandes o por pequeñas que sean, hay que consultarle al Señor. Si Él nos da paz, quiere decir que tenemos la compañía y el respaldo de Dios en ese camino, en ese proyecto, en esa decisión. Pero si eso no le trae paz, Dios le está diciendo que no es la voluntad de Dios que hagamos eso. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esto que hoy hemos aprendido lo podamos aplicar en nuestra vida. Amén. Que esto que hoy el Señor nos enseña, que sea para nosotros realmente algo bien importante a la hora de tomar decisiones. Dios, como Padre, quiere lo mejor, de lo mejor, de lo mejor para sus hijos. Pero Dios también nos pide que nosotros hagamos su voluntad. Porque el mismo Señor dijo, los que hacen, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿cuáles? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Dios nos llama a que hagamos siempre su voluntad. Por eso quiero que ahí donde están se pongan de pie y vamos a pedirle al Señor. Si usted es una persona quizás que ha tomado malas decisiones, que nunca ha tenido en cuenta a Dios para tomar sus decisiones, quizás por eso su fracaso, sus tristezas, sus lágrimas, Dios quiere que cambiemos eso. Dios quiere que tomemos en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Si nosotros somos de esas personas que a veces somos impulsivos, a veces tomamos decisiones sin consultarle al Señor. Qué bueno que hoy le pidamos al Señor que nos transforme, que nos cambie. Que nos pongamos de acuerdo con Dios para tomar las decisiones. La Biblia dice, el hacer planes es de nosotros los hombres, pero quien los aprueba está arriba, es Dios. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos la sabiduría, el consejo de Dios y vamos a tener grandes bendiciones de parte de Él para nuestra vida.